Mi yerno acaba de intentar robarme la casa de 2 millones de euros que mi difunto marido y yo construimos ladrillo a ladrillo durante 40 años de trabajo honrado. Descubrí que falsificó documentos y planeaba enviarme a una residencia mientras él se quedaba con todo. Lo que nunca imaginó es que esta abuela indefensa le daría la batalla de su vida. Me llamo Esperanza García y tengo 67 años. Durante 35 años trabajé como modista en un taller textil en Valencia, hasta que mis manos deformadas por la artritis ya no pudieron enhebrar una aguja con la misma precisión. Enviudé hace 8 años cuando mi Fernando, el amor de mi vida, se fue de un infarto mientras tomaba su café matutino. Después de 42 años juntos, me quedé sola en esta casa que construimos con tanto sacrificio. Bueno, no completamente sola. Mi hija Elena, de 38 años, su marido Javier Montero y mis nietos Lucía, de 14, y Mateo, de 10, se mudaron conmigo tras la muerte de Fernando. «Mamá, no puedes quedarte sola», insistió Elena. En aquel momento me pareció una bendición. Ahora sé que fue el comienzo de una pesadilla cuidadosamente planificada. Nuestra casa no es una mansión, pero es espaciosa y está ubicada en un buen barrio de Valencia. 3 dormitorios, 2 baños, un salón acogedor, una cocina amplia y un pequeño patio trasero lleno de macetas con geranios y jazmines que yo cuido cada mañana. Fernando y yo compramos este terreno cuando Elena apenas tenía 2 años. Recuerdo cómo él, después de su jornada como maestro de obra, seguía trabajando en nuestra casa los fines de semana. Yo cosía uniformes por encargo para ganar un dinero extra que destinábamos íntegramente a los materiales. Pagamos la hipoteca religiosamente durante 20 años. La escritura está a mi nombre desde que Fernando falleció. El notario me explicó que según la ley yo era la única propietaria ahora. La casa está valorada en unos 2 millones de euros, una fortuna que nunca imaginamos cuando éramos jóvenes. Al principio la convivencia con Elena y su familia fue agradable. Javier parecía un buen hombre educado, siempre bien vestido con ese aire de ejecutivo importante. Trabaja como supervisor en una constructora, aunque nunca lo he visto llegar con las manos sucias o la ropa manchada de obra. Siempre impecable, siempre con esa colonia cara que usa. Con el tiempo empecé a notar pequeños cambios. Primero fueron preguntas aparentemente inocentes. «Doña Esperanza, ¿tiene usted testamento? ¿Dónde guarda las escrituras de la casa? ¿Ha pensado en vender esta casa y comprar algo más pequeño, más fácil de mantener?» Yo le contestaba sin sospechar nada. Incluso le mostré dónde guardaba los documentos importantes en una carpeta azul en el cajón superior de la cómoda de mi dormitorio. «Por si algún día los necesitáis», le dije ingenuamente. Las cosas comenzaron a cambiar hace unos 6 meses. Una noche no podía dormir como me sucede a menudo desde que Fernando no está a mi lado. Serían cerca de las 11 cuando escuché a Javier salir de su habitación. Pensé que iba al baño, pero sus pasos se dirigieron hacia el salón. Luego su voz en susurros. Estaba hablando por teléfono. Me levanté sigilosamente y entreabrí la puerta de mi habitación. El salón estaba a oscuras, pero la luz de la calle que entraba por la ventana dibujaba su silueta. Caminaba de un lado a otro mientras susurraba. «Ya te he dicho que sí, pero necesito más tiempo. Ella no sospecha nada. En 2 semanas, 3 como mucho. Sí, ya sé que es urgente. Los papeles están casi listos, nadie se dará cuenta. Confía en mí». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De qué papeles hablaba? ¿Quién no sospechaba nada? Yo cerré la puerta despacio y volví a la cama con un nudo en el estómago. Aquella noche no pude dormir dándole vueltas a todo, a sus preguntas sobre la casa, a sus comentarios extraños, a esa llamada nocturna. Al día siguiente, durante el desayuno, observé a mi familia con otros ojos. Elena tenía ojeras profundas y apenas tocaba su tostada. Los niños estaban absortos en sus dispositivos. Javier entró a la cocina ya vestido para el trabajo con su traje gris inmaculado. «Buenos días», dijo con esa sonrisa que ahora me ponía la piel de gallina. Se sirvió café y se sentó. Entonces sacó su móvil y comenzó a presionar la pantalla con frustración. «Maldito teléfono se ha bloqueado otra vez», gruñó. La pantalla estaba negra. «No puede ser, tengo reuniones importantes hoy». Elena lo miró con cansancio. «Llévalo a reparar con Tomás en el mercado». «No tengo tiempo, tengo que estar en la obra a las 7:30. No sé qué me impulsó, si fue intuición o simple curiosidad, pero me escuché decir: «Yo te lo llevo, Javier. Tomás es amigo mío desde hace años, te lo arreglará rápido si voy yo». Javier levantó la vista del teléfono y me miró fijamente.
Se quedó callado durante unos segundos, demasiado tiempo para una pregunta tan sencilla. No se moleste, doña Esperanza, dijo al fin. Puedo ir yo más tarde. No es molestia, hijo. Además no tengo nada que hacer esta mañana. Te lo traeré arreglado antes del mediodía. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus dedos se tensaban alrededor de la taza de café. Pero Elena intervino. Ay, mamá, qué buena idea. Así Javier no pierde tiempo. Gracias. Javier no tuvo más remedio que aceptar. Dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Bueno, gracias, doña Esperanza, dijo, y se marchó a trabajar sin despedirse. Elena recogió los platos y se fue con los niños al colegio donde trabaja como maestra. Me quedé sola en la casa con el teléfono de Javier en mis manos. Lo miré durante largo rato, ese aparato negro y mudo. Algo me decía que contenía respuestas a preguntas que me quitaban el sueño, respuestas a esa sensación de peligro que me perseguía. Me puse mi Rebeca azul, guardé el teléfono en mi bolso y salí de casa. El mercado de El Cabañal está a 4 manzanas de distancia. Tomás tiene su puesto de reparación de móviles desde hace casi 20 años. Es un hombre honrado, de esos que quedan pocos. Yo le cosí los uniformes escolares a sus 3 hijos cuando todavía trabajaba. Nos tenemos confianza. Caminé despacio por las calles de mi barrio saludando a los vecinos: Carmen, que barría su acera, Antonio, que abría su pequeña tienda de ultramarinos. Todo parecía normal, pero dentro de mi pecho había un huracán. Cuando llegué al mercado busqué el puesto de Tomás entre los pasillos de frutas y verduras. Lo encontré detrás de su mostrador con sus gafas de aumento reparando un teléfono. Levantó la vista y sonrió al verme. Doña Esperanza, qué alegría verla. ¿Cómo está? Buenos días, Tomás. Necesito tu ayuda. Saqué el teléfono de mi bolso y se lo entregué. Él lo tomó y lo examinó. ¿De quién es? De mi yerno Javier. Se le ha bloqueado y necesita usarlo hoy. Tomás conectó el aparato a su ordenador y comenzó a revisarlo. Déjeme ver qué tiene. ¿Se lo arreglo rápido o prefiere que lo revise a fondo? Y ahí, en ese momento, sin entender de dónde salían esas palabras, le dije algo que cambiaría todo. Revísalo bien, Tomás. Revisa todo lo que tengas que revisar. Él me miró con curiosidad, pero asintió. Como usted diga, doña Esperanza. Pase por aquí en unas horas. Salí del mercado con las manos vacías y el corazón lleno de algo que no sabía si era miedo o esperanza. Regresé a casa caminando lentamente, sintiendo el peso de algo que todavía no podía nombrar. Las calles de Valencia estaban tranquilas esa mañana. El sol apenas comenzaba a calentar y los comerciantes abrían sus negocios como cualquier día. Al llegar a casa cerré la puerta con llave y me quedé de pie en el salón mirando a mi alrededor. Este salón donde Fernando y yo pasamos tantas tardes viendo la televisión. Este comedor donde celebramos los cumpleaños de Elena. Estas paredes que vieron crecer a mis nietos. De repente todo me parecía distinto, como si la casa misma me estuviera susurrando secretos que yo no quería escuchar. A las 11 de la mañana sonó mi teléfono. Era Tomás. Doña Esperanza, ¿puede venir al mercado? Su voz sonaba seria, diferente. ¿Ya está arreglado el teléfono y...? Pregunté sintiendo que mi estómago se encogía. Sí, ya está, pero necesito hablar con usted a solas. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé allí de pie con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el miedo trepaba por mi espalda como una araña fría. Me puse la Rebeca nuevamente y salí casi corriendo. 4 manzanas nunca me habían parecido tan largas. Cuando llegué al mercado, Tomás me esperaba en la entrada de su puesto. Me hizo una seña para que entrara y bajó a medias la cortina metálica, algo que nunca hace a esa hora. ¿Qué ocurre, Tomás? Me estás asustando. Él se pasó la mano por la cara. Este hombre de unos 50 años curtido que ha visto de todo en su negocio se veía nervioso, incómodo. Doña Esperanza, siéntese, por favor. Me senté en la pequeña silla de plástico que tiene para los clientes. Él se quedó de pie con las manos en los bolsillos. Cuando usted me trajo el teléfono me dijo que lo revisara bien, que revisara todo, ¿cierto? Sí. Usted sospecha algo de su yerno. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me preguntas eso? Tomás suspiró, sacó el teléfono de Javier de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. Porque encontré cosas, doña Esperanza. Cosas que no sé si usted debería ver, pero si sospecha algo, entonces quizás sí necesita saberlo. ¿Qué cosas? Mire, yo reparo teléfonos, es mi trabajo. Y parte de mi trabajo es hacer copias de seguridad de la información antes de repararlos por si algo sale mal.
Cuando hice la copia de seguridad del teléfono de su yerno, el sistema comenzó a recuperar archivos borrados, mensajes que él eliminó, fotos que borró. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y qué decían esos mensajes? Tomás me miró con una mezcla de pena y preocupación. Hablaban de su casa, doña Esperanza, de las escrituras de hacer ciertos trámites. ¿Qué clase de trámites? No respondió inmediatamente. Se dio la vuelta y buscó algo en su ordenador. Luego me mostró la pantalla. Era una conversación de WhatsApp. Los mensajes eran de hacía 2 semanas. ¿Ya conseguiste las copias de las escrituras? Sí, ya las tengo. Y ella firmó sin darse cuenta. Todavía no, pero va a firmar. Solo necesito el momento adecuado. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. Mi cerebro se negaba a procesarlas. Habla de mí. Tomás asintió lentamente. Hay más mensajes, doña Esperanza. Muchos más. Hablan de un notario, de documentos, de convencerla a usted de firmar algo. ¿Firmar qué? No lo dice específicamente, pero... Hizo una pausa. Hay una foto de las escrituras de su casa. Él las fotografió sin que usted lo supiera. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Javier había fotografiado las escrituras de mi casa. Mi casa, la casa que construí con mi marido, la casa que está a mi nombre. Tomás, ¿me estás diciendo que mi yerno está planeando robarme mi casa? No lo sé con certeza, doña Esperanza, pero lo que sí le puedo decir es que está planeando algo, y no es nada bueno. Me quedé callada, tratando de respirar, tratando de pensar. ¿Quién es la otra persona? ¿Con quién habla en esos mensajes? El contacto está guardado solo como G. No hay nombre completo, pero sea quien sea, está ayudando a su yerno con esto. ¿Hay más mensajes? Tomás dudó. Sí, pero doña Esperanza, no sé si... Enséñamelos, todos. Me miró a los ojos y debió ver algo allí porque asintió. Me mostró más mensajes, conversaciones que Javier había borrado pero que Tomás había recuperado. Con cada mensaje que leía sentía cómo la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. La vieja está cada día más débil. Perfecto. Cuanto más frágil esté, más fácil será. ¿Cuánto tiempo más? 2 o 3 semanas, a lo sumo 1 mes. Cerré los ojos. La vieja. Así me llamaba la vieja. Y esa frase, cuanto más frágil esté, más fácil será. Más fácil engañarme, robarme, o algo peor. Tomás, dije con una voz que yo misma no reconocí, necesito copias de todo esto, de todos los mensajes, de todas las fotos. ¿Puedes hacerlo? Sí puedo, pero doña Esperanza, esto es delicado. Si su yerno se da cuenta de que usted sabe... No se va a dar cuenta. Voy a actuar como si nada. Pero necesito esas copias y necesito tiempo para pensar qué voy a hacer. Tomás sacó una memoria USB de un cajón. Voy a copiar todo aquí, pero guárdela bien. ¿Me entiende? En un lugar donde nadie la encuentre. Mientras él trabajaba en el ordenador, me quedé allí sentada mirando el teléfono de Javier sobre el mostrador. Ese aparato que guardaba pruebas de su traición, de su plan, de lo que fuera que estuviera tramando contra mí. 10 minutos después, Tomás me entregó la memoria USB. Aquí está todo, y doña Esperanza, tenga mucho cuidado. Si su yerno es capaz de planear esto, no sé de qué más sea capaz. Tomé la memoria USB y la guardé en el fondo de mi bolso. Luego cogí el teléfono de Javier. Gracias, Tomás. No sabes cuánto te agradezco esto. ¿Qué va a hacer? Lo miré. Todavía no lo sé, pero lo que sí sé es que Javier cometió un error muy grande. Pensó que por ser vieja soy tonta. Pensó que no me iba a dar cuenta, pero se equivocó. Salí del mercado con el teléfono en una mano y mi futuro en la otra, escondido en una pequeña memoria USB. El sol pegaba fuerte. La gente caminaba, compraba, reía. Todo seguía igual para ellos, pero para mí nada volvería a ser lo mismo. Javier quería jugar. Pues bien, yo también sabía jugar y él estaba a punto de descubrir que esta vieja todavía tenía colmillos. Llegué a casa con el teléfono de Javier en mi bolso y un nudo en el estómago que no se iba. Cerré la puerta y me recargué contra ella respirando hondo. Necesitaba calmarme, pensar con claridad. Lo primero que hice fue esconder la memoria USB. No podía dejarla en cualquier sitio. Javier era astuto manipulador, y si estaba planeando todo esto, seguramente registraba mis cosas cuando yo no estaba. Fui a mi dormitorio y busqué el lugar más seguro que se me ocurrió dentro de una caja de tampones viejos que guardaba en el fondo de mi armario debajo de unas sábanas que ya no uso. Nadie, absolutamente nadie, buscaría allí.
Después saqué el teléfono de Javier y lo dejé sobre la mesa del comedor exactamente donde él lo había dejado esa mañana. Tenía que actuar normal, fingir que no sabía nada. Eso era lo más difícil. Me fui a la cocina y empecé a preparar la comida como todos los días. Corté tomates, cebolla, pimientos, puse judías a calentar. Mis manos hacían los movimientos automáticos de siempre, pero mi cabeza estaba en otra parte. En esos mensajes, en esas palabras crueles, la vieja está cada día más débil. Cuanto más frágil esté, más fácil será. ¿Qué era lo que planeaban? Engañarme para que firmara algo, las escrituras de la casa. Tal vez hacerme creer que estaba firmando un documento médico o algo del banco. Javier sabía que yo confiaba en él, que firmaba lo que me ponían delante sin leer mucho porque nunca pensé que mi propia familia me haría daño. Qué ingenua había sido. A la 1 de la tarde escuché la puerta. Era Elena regresando del colegio. Entró a la cocina con su bolsa de la compra como siempre hace los martes. Me dio un beso en la mejilla. Hola mamá, ¿cómo ha ido tu mañana? La miré. Mi hija, mi única hija. Se veía cansada con ojeras, el cabello recogido en una coleta despeinada. ¿Sabría ella lo que Javier estaba planeando? ¿O también la tenía engañada a ella? Tranquila hija. Fui al mercado. Llevé el teléfono de Javier a Tomás. Sus ojos se iluminaron un poco. Ah, qué bien. ¿Ya está arreglado? Sí, ya está. Lo dejé en la mesa. Elena fue al salón y regresó con el teléfono. Lo miró, lo encendió, comprobó que funcionaba. Perfecto. Javier estará contento. Tenía reuniones importantes hoy. Dejó el teléfono de nuevo en la mesa y comenzó a sacar las cosas de la compra. Verduras, pan, leche. ¿Cómo van las cosas con Javier? Le pregunté tratando de sonar casual mientras cortaba cebolla. Elena se quedó callada un momento, demasiado tiempo. Bien, mamá, todo bien. No te veo muy convencida. Ella suspiró. Es que, no sé, últimamente está muy estresado con el trabajo. Llega tarde, está de mal humor, pero es normal, supongo. La construcción es un negocio complicado. Quise decirle todo. Quise gritarle que su marido era un traidor, que estaba planeando algo contra mí, que tenía pruebas. Pero me detuve. Si le decía y ella le avisaba a Javier, todo se echaría a perder. Y algo me decía que necesitaba esas pruebas, que necesitaba saber más antes de hacer cualquier movimiento. ¿Y tú cómo estás, hija? Te veo cansada. Elena se recargó en la encimera de la cocina. Por un momento pensé que iba a llorar. Estoy bien, mamá. Solo cansada, como dices. Terminamos de preparar la comida juntas en silencio. Un silencio que antes era cómodo y ahora se sentía pesado, lleno de cosas no dichas. A las 6 de la tarde llegó Javier. Lo escuché desde la cocina. Ya estoy en casa. Su voz sonaba alegre, relajada. Entró a la cocina y lo primero que hizo fue buscar su teléfono. Lo tomó de la mesa, lo revisó, deslizó el dedo por la pantalla. ¿Ya está arreglado?, preguntó. Sí, respondí sin mirarlo, removiendo la olla de judías. Tomás dice que solo era el software, ya lo ha arreglado. Vi de reojo cómo Javier revisaba el teléfono con más detalle. Abría aplicaciones, revisaba mensajes como si estuviera buscando algo. Mi corazón latía rápido, pero mantuve la cara tranquila, la mirada en la cocina. ¿Todo bien?, le pregunté. Él levantó la vista. Sí, todo bien. Gracias por llevarlo, doña Esperanza. Doña Esperanza así me decía con falso cariño, con esa sonrisa que ahora veía exactamente como lo que era una máscara. De nada, hijo. Se fue a duchar. Elena puso la mesa. Los niños llegaron de sus actividades, Lucía de su clase de inglés, Mateo de fútbol. Cenamos todos juntos como una familia normal. Javier habló de su día, de una obra que estaba supervisando en el norte de la ciudad. Elena habló de sus alumnos. Los niños hablaron del colegio. Y yo me quedé callada la mayor parte del tiempo observando cómo Javier revisaba su teléfono entre bocado y bocado, observando cómo sonreía cuando llegaba un mensaje, observando cómo cuando creía que nadie lo miraba, su sonrisa desaparecía y quedaba una expresión fría, calculadora. Después de cenar, todos se fueron a sus habitaciones. Yo me quedé limpiando la cocina, lavé los platos, limpié la encimera, barrí el suelo. Tareas que he hecho durante 40 años en esta casa. Mi casa. Estaba terminando cuando Javier regresó a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se quedó allí de pie mirándome. Doña Esperanza, ¿puedo hablar con usted un momento? El corazón se me fue a los pies. Claro, dime. Se sentó en una de las sillas de la mesa.
Yo me quedé de pie con el trapo de cocina en las manos. Verá, he estado pensando. Usted ya tiene 67 años, ya ha trabajado mucho en su vida, ya está cansada, y esta casa es muy grande, muy pesada de mantener. Aquí venía. Lo que fuera que estuviera planeando estaba empezando a ejecutarlo. ¿A qué te refieres?, pregunté manteniendo la voz tranquila. Me refiero a que tal vez sería bueno considerar opciones que le hagan la vida más fácil. Un apartamento más pequeño, más moderno, en una zona con ascensor. O incluso una residencia para personas mayores de esas bonitas donde la cuidan, donde tiene compañía de gente de su edad. Cada palabra era como un cuchillo, pero mantuve la cara neutral. Una residencia, ¿como un asilo? No un asilo, una residencia. Son diferentes. Son lugares muy bonitos, muy cómodos. Yo conozco una aquí cerca, se llama Residencia Los Naranjos. Tiene jardines, actividades enfermeras. Usted estaría muy bien allí. Ya veo. Y sobre esta casa, bueno, si usted la vende con ese dinero puede pagar la residencia y aún le sobraría. Podría vivir tranquila sin preocupaciones. Ahí estaba. Quería que vendiera mi casa, la casa que compré con mi marido, la casa que está a mi nombre, la casa que vale según la última tasación que hice hace 2 años, casi 2 millones de euros. Es una idea interesante, dije despacio. Pero no sé, esta casa tiene muchos recuerdos. Aquí crié a Elena. Aquí están las cosas de mi Fernando. Javier sonrió esa sonrisa que ahora reconocía como veneno. Lo entiendo, doña Esperanza. No es una decisión fácil. Pero piénselo bien, porque a su edad mantener una casa así es peligroso. Las escaleras, el patio, tantas habitaciones. Una caída, un accidente. Sería terrible. Otra vez con lo de la caída. Otra vez con la amenaza velada. Lo voy a pensar, dije. Perfecto. Y si quiere yo la puedo acompañar a conocer la residencia mañana mismo. O podemos hablar con un notario para lo de la venta. Tengo un amigo notario que nos puede ayudar. Lo hace todo rápido, sin complicaciones. Claro, su amigo notario. Seguramente el mismo del que hablaban en los mensajes, el que iba a ayudarlo con los papeles. Está bien, déjame pensarlo unos días. Javier se levantó y me puso una mano en el hombro. Sentí repulsión. Tómese su tiempo, doña Esperanza. Pero no mucho. Sí, estas cosas es mejor hacerlas pronto. Se fue a su habitación. Yo me quedé allí de pie en la cocina temblando de rabia. Ya entendía el plan: convencerme de vender la casa, llevarme con su amigo notario, hacerme firmar papeles y después, ¿qué llevarme a esa residencia? O tal vez ni siquiera eso. Tal vez el plan era más oscuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo pensando. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que me asesorara, a alguien que supiera de leyes, de documentos, de cómo protegerme. Necesitaba un abogado y sabía exactamente a quién llamar. Al día siguiente me levanté con una misión clara. No iba a dejarme vencer. No iba a ser la vieja tonta que Javier pensaba que era. Pero tenía que moverme con cuidado sin levantar sospechas. Desayuné con la familia como si nada. Javier estaba de buen humor silbando mientras se preparaba el café. Elena llevó a los niños al colegio. Todo parecía normal, pero yo ya no veía las cosas igual. Cada gesto de Javier, cada palabra, cada sonrisa, todo me parecía falso. ¿Ha pensado en lo que hablamos anoche, doña Esperanza?, me preguntó antes de irse al trabajo. Sí, lo estoy pensando, respondí con calma. Perfecto. Avíseme cuando quiera ir a conocer la residencia. Yo la llevo, asentí. Él se fue silbando esa misma melodía molesta. Elena salió con los niños y yo me quedé sola. Esperé media hora para asegurarme de que nadie regresara por algo olvidado. Luego saqué mi teléfono y busqué en mis contactos el nombre que necesitaba: abogado Alberto Fernández. El abogado Fernández fue quien me ayudó cuando murió Fernando. Tramitó todo el papeleo de la pensión, el certificado de defunción, la sucesión de algunos bienes. Es un hombre serio, profesional, de esos abogados de la vieja escuela que todavía tienen palabra. Le llamé. Despacho del abogado Fernández, buenos días. Buenos días, soy Esperanza García. Necesito hablar con el abogado Fernández. Un momento, por favor. Hubo una pausa y luego escuché su voz. Doña Esperanza, ¿cómo está? Hace años que no sé de usted. Bien, abogado. Bueno, más o menos. Por eso le llamo. Necesito su ayuda. Es urgente. Hubo un silencio. ¿Qué ha ocurrido? Necesito hablar con usted en persona. ¿Puede recibirme hoy? Claro. Venga a mi despacho a las 11. ¿Recuerda dónde está?
Sí, en el centro. Allí estaré. Colgué y me quedé un momento sentada en el comedor mirando por la ventana. El cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que uso para las ocasiones importantes. Me peiné con cuidado, me puse mis pendientes de perlas. Necesitaba verme respetable, seria, no como la vieja débil que Javier pensaba que era. Tomé mi bolso, metí la memoria USB que me dio Tomás y salí de la casa. El despacho del abogado Fernández está en el centro de Valencia, a unos 30 minutos en autobús. Hacía tiempo que no iba al centro. Las calles estaban llenas de gente, de turistas, de estudiantes. Me bajé en la parada de siempre y caminé 2 manzanas hasta el edificio antiguo donde está su oficina. Subí las escaleras despacio. Segunda planta, puerta 203. Llamé. Adelante. Entré. El abogado Fernández estaba tras su escritorio lleno de papeles y carpetas. Es un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y gafas gruesas. Se levantó al verme y me saludó con la mano. Doña Esperanza, qué gusto verla. Siéntese, por favor. Me senté en la silla frente a su escritorio. Él se ajustó las gafas y me miró con atención. Cuénteme, ¿qué la trae por aquí? No supe por dónde empezar. Había tanto que decir. Respiré hondo. Abogado, creo que mi yerno está intentando robarme mi casa. Frunció el ceño. ¿Cómo dice su yerno Javier? Creo que está planeando algo para quedarse con mi casa. Tengo pruebas. Saqué la memoria USB de mi bolso y la puse sobre el escritorio. El abogado la miró. Luego me miró a mí. ¿Qué hay ahí? Mensajes, conversaciones que él borró de su teléfono. Habla sobre las escrituras de mi casa, sobre un notario, sobre hacer que yo firme documentos. No sé exactamente qué está planeando, pero sé que no es nada bueno. El abogado Fernández conectó la memoria USB a su ordenador. Comenzó a leer los archivos en silencio. Yo lo observaba tratando de adivinar sus pensamientos por su rostro. Vi cómo sus cejas se levantaban, cómo fruncía los labios, cómo su expresión se volvía cada vez más seria. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas. Finalmente se quitó las gafas y se frotó los ojos. Doña Esperanza, esto es grave. Lo sé. Muy grave. Estos mensajes hablan de falsificación de documentos, de engaño, de posible fraude patrimonial. Y esta parte donde dice, cuanto más frágil esté, no me gusta nada. Suena a que están esperando a que usted esté vulnerable para actuar. Anoche me habló, me dijo que vendiera la casa, que me fuera a una residencia, que él tiene un notario amigo que puede ayudarme con los papeles. El abogado se inclinó hacia adelante. ¿Y usted qué le dijo? Que lo iba a pensar. Perfecto. No haga nada todavía. No firme nada. Me entiende nada. Ni siquiera si parece un documento inofensivo, porque estos casos de fraude patrimonial funcionan así. Le ponen delante papeles que parecen una cosa pero son otra. Le dicen que está firmando un permiso médico o una actualización del testamento, pero en realidad está firmando la transferencia de la propiedad. Sentí un escalofrío. ¿Pueden hacer eso? Si tienen un notario corrupto, sí. Y por estos mensajes parece que sí lo tienen. Mi oficina ha estado investigando un caso similar donde aparece mencionado un tal Guillermo Segovia, notario. ¿Le suena ese nombre? No, Javier solo mencionó a un amigo notario. Bien, veremos si es él. Debemos ser cautelosos con las acusaciones formales hasta tener más pruebas. ¿Qué hago entonces? El abogado se reclinó en su silla pensativo. Primero necesito verificar el estado de las escrituras de su casa, asegurarme de que todavía están a su nombre y que no han hecho ningún movimiento sin su conocimiento. Segundo, necesito que me traiga todas sus escrituras originales, su identificación, cualquier documento importante que tenga. Los vamos a proteger aquí en mi despacho. Y después vamos a esperar. Vamos a dejar que su yerno siga con su plan, pero ahora nosotros estaremos preparados. Vamos a documentar todo, cada conversación, cada papel que le ponga delante, cada movimiento que haga. Y cuando intente ejecutar su fraude, lo vamos a atrapar con las manos en la masa. ¿Es seguro, no es peligroso? El abogado me miró con seriedad. Doña Esperanza, voy a ser franco. No sé cuán peligroso es su yerno. Estos mensajes me preocupan, especialmente los que hablan de que usted esté frágil. Necesito que me prometa algo, no se quede sola con él si puede evitarlo. No acepte comida ni bebida que él prepare. No vaya a ningún lado con él sin avisarme antes. Y si en algún momento siente que está en peligro real inmediato, llame a la policía primero y a mí después. Las manos me temblaban.
Hasta ese momento no había considerado que Javier pudiera hacerme daño físico. Pensé que solo quería mi casa, pero ahora escuchando al abogado entendí que tal vez el peligro era mayor. ¿Cree que me quiere hacer daño? ¿De verdad? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El abogado suspiró. No lo sé, doña Esperanza, espero que no, pero lo que sí sé es que hay que tomar precauciones. ¿Tiene familia? ¿Alguien más aparte de su hija? Tengo una vecina, Pilar. Somos muy cercanas desde hace años. Bien quiero que le avise a ella lo que está pasando, que tenga a alguien más enterado por si acaso. Asentí sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la determinación. ¿Cuánto me va a costar todo esto, abogado? Él negó con la cabeza. Usted ayudó a mi madre cuando estaba enferma. Lo recuerda, le cosió batas de hospital sin cobrarme. Este caso lo llevo yo sin coste. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias. No me agradezca todavía. Esto apenas empieza. Pero le prometo que vamos a proteger su patrimonio, y si su yerno está cometiendo un delito, va a pagar por ello. Salí del despacho con una mezcla de alivio y terror. Ya no estaba sola, tenía ayuda. Pero la guerra apenas comenzaba. Regresé a casa con la cabeza más clara, pero el corazón más pesado. El abogado Fernández me había dado instrucciones precisas: actuar normal, no levantar sospechas, documentar todo y sobre todo no quedarme a solas con Javier si podía evitarlo. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Miré el reloj, las 12:30. Elena todavía estaría en el colegio hasta las 2. Los niños no llegarían hasta las 3. Y Javier supuestamente estaba en la obra. Fui directamente a mi habitación y saqué del armario la caja de zapatos donde guardaba mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mi DNI, el certificado de matrimonio, el certificado de defunción de Fernando, mi tarjeta de la Seguridad Social. Todo lo que el abogado me había pedido. Los metí en una bolsa de tela y los escondí en el fondo de mi armario detrás de la ropa de invierno. Mañana los llevaría al despacho. Estaba guardando la bolsa cuando escuché la puerta de entrada. Se me heló la sangre. ¿Quién había llegado? Salí de mi habitación y vi a Javier en el salón quitándose los zapatos. «Ah, doña Esperanza, qué bueno que está aquí», dijo con esa sonrisa falsa. «Salí temprano de la obra. Quería aprovechar para hablar con usted». Mi estómago se encogió. «¿De qué quieres hablar? ¿De lo que hablamos anoche? ¿La residencia, la venta de la casa?» «Exacto. Mire, hablé con mi amigo el notario y me dijo que si quiere hoy mismo podemos ir a su despacho solo para que conozca las opciones sin compromiso». «No tan rápido, no. Esto estaba pasando demasiado rápido. Javier, te dije que lo iba a pensar y... Lo sé, doña Esperanza, por eso quiero que conozca las opciones. Así puede pensar mejor con información completa». Se acercó a mí, demasiado cerca. «Es por su bien. De verdad usted ya no debería vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso». Ahí estaba otra vez la palabra peligroso. «No vivo sola, vivo con vosotros». «Bueno, sí, pero durante el día está sola muchas horas. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se cae? ¿Y si se siente mal y no hay nadie para ayudarla?» Cada palabra sonaba como preocupación, pero yo ya sabía la verdad detrás de esa máscara. «Estoy bien, Javier. No necesito», me interrumpió. «Pensé que le gustaría saber que la residencia Los Naranjos tiene habitaciones muy bonitas, y con lo que vale esta casa usted podría pagar años allí y vivir tranquila sin preocupaciones. ¿Y vosotros, Elena y los niños, dónde viviríais si vendo la casa?» Javier sonrió. Esa sonrisa de lobo. «Nosotros nos arreglamos. Podemos alquilar un apartamento o comprar uno más pequeño. No se preocupe por nosotros». «Claro, no me preocupe. Mientras él se quedaba con mi dinero». «Déjame pensarlo unos días más». Vi cómo su sonrisa se tensaba, cómo sus ojos se endurecían por un segundo antes de volver a suavizarse. «Está bien, pero no tarde mucho. Estas oportunidades no duran para siempre y la residencia tiene lista de espera». Se fue a su habitación. Yo me quedé allí de pie temblando. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba aire. Tomé mi bolso y salí. Caminé sin rumbo por el barrio durante casi una hora tratando de calmarme, tratando de pensar. Pasé frente a la casa de Pilar, mi vecina. La vi en su jardín regando las plantas. «Doña Esperanza, ¿cómo está?» Pilar tiene unos 60 años. Es profesora jubilada viuda como yo sin hijos. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Es de las pocas personas en este barrio en quien confío de verdad. «Hola, Pilar». Ella me miró con atención. «Está bien», se ve pálida.
Y no sé por qué, tal vez por el cansancio, tal vez porque necesitaba decirle a alguien, las palabras salieron solas. No, Pilar, no estoy bien. Ella dejó la manguera y se acercó a la verja. ¿Qué ha pasado? Pase, pase. Vamos a tomar un café. Entramos a su casa. Me senté en su salón mientras ella preparaba café en la cocina. Cuando regresó con 2 tazas, me miró esperando. Cuénteme, doña Esperanza, ¿qué la tiene así? Y le conté. No todo, pero sí lo suficiente. Le conté sobre los mensajes en el teléfono de Javier, sobre el plan para que vendiera mi casa, sobre el notario corrupto, sobre el abogado Fernández. Pilar escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. No puede ser. Javier, ese hombre que siempre se ve tan educado, tan correcto. El mismo, el mismo. Y Elena, su hija, ella sabe, no lo sé, no creo, o al menos quiero creer que no. Pilar tomó mi mano. Doña Esperanza, esto es muy grave. Usted no puede seguir viviendo en esa casa, no es seguro. Lo sé, pero si me voy, él va a sospechar. El abogado me dijo que actúe normal, que deje que Javier siga con su plan para poder atraparlo. ¿Y si le hace daño antes de que puedan atraparlo? Esa era la pregunta que me quitaba el sueño. Por eso vine a hablar con usted, Pilar. Necesito que alguien más sepa lo que está pasando. Por si algo me pasa. Pilar apretó mi mano. No le va a pasar nada. Yo voy a estar pendiente. Y escúcheme bien, si en cualquier momento, día o noche, usted siente que está en peligro, viene a mi casa. No importa la hora, ¿me escuchó? Gracias, Pilar. ¿Tiene copias de esas pruebas de los mensajes? Sí las tiene el abogado Fernández. Bien. Y otra cosa, no coma ni beba nada que Javier le prepare. Nada. Se me revolvió el estómago. ¿Cree que...? No sé qué pensar, doña Esperanza, pero mejor prevenir que lamentar. Pasé con Pilar casi 2 horas. Hablamos, tomamos café y por un momento me sentí segura, protegida. Pero sabía que tenía que regresar a mi casa. Tenía que seguir actuando normal. Cuando volví, Elena ya había llegado. Estaba en la cocina preparando la cena. Hola, mamá. ¿Dónde andabas? Fui a visitar a Pilar. Ah, qué bien. Hace tiempo que no la veías. Elena parecía triste, más triste que de costumbre. Se movía por la cocina como autómata, cortando verduras sin ganas. ¿Estás bien, hija? Ella no me miró. Sí, mamá. Elena, te conozco. Sé cuando algo te pasa. Mi hija dejó el cuchillo sobre la tabla, se quedó allí de pie con las manos apoyadas en la encimera y comenzó a llorar en silencio. Mi hija, ¿qué tienes? No puedo, mamá. No puedo más. Me acerqué a ella y la abracé. ¿Qué es lo que no puedes? Javier está cambiado. Ya no es el mismo hombre con el que me casé. Está obsesionado con el dinero, con la casa, con cosas que no entiendo. El corazón se me aceleró. ¿Qué cosas? No sé. Tiene reuniones extrañas. Llega tarde, habla por teléfono a escondidas y cuando le pregunto se enfada, me grita. Me dice que no me meta en sus asuntos. ¿Desde cuándo empezó esto? Como hace 6 meses. Desde que empezó a hablar de que vendieras la casa. Así que Elena no estaba en el plan. Mi hija también era una víctima. Mi hija. Él ha dicho por qué quiere que yo venda la casa. Elena se secó las lágrimas. Dice que es por tu bien, que ya estás muy mayor para vivir aquí. Pero yo no quiero que te vayas, mamá. Esta es tu casa. ¿A dónde irías? Quise decirle todo. Quise mostrarle los mensajes, contarle sobre el fraude, sobre el peligro. Pero algo me detuvo. Si Elena sabía, tal vez confrontaría a Javier, y si lo confrontaba él, sabría que yo sabía. Y todo el plan del abogado se vendría abajo. No te preocupes, mi hija. No me voy a ir a ningún lado. En serio. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Elena me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi hija. Esa noche durante la cena Javier estaba callado, serio. Me miraba de vez en cuando con una expresión que no podía descifrar. Los niños hablaban del colegio. Elena picaba su comida sin comer realmente. Y yo trataba de mantener la calma observando cómo Javier revisaba su teléfono entre bocado y bocado, observando cómo sonreía cuando llegaba un mensaje, observando cómo cuando pensaba que nadie lo miraba, su sonrisa desaparecía y quedaba una expresión fría, calculadora. Después de cenar, cuando todos se fueron a sus habitaciones, me quedé un momento en el salón. Miré esta casa que he habitado durante 40 años. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón guardaba un recuerdo de mi Fernando, de Elena niña, de mis nietos creciendo. Javier no me la iba a quitar. No sin pelear.
Me fui a dormir con esa certeza, pero también con miedo porque la guerra ya había comenzado y yo todavía no sabía cuán peligroso era mi enemigo. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Vivir bajo el mismo techo que Javier sabiendo lo que estaba planeando, fingiendo que todo estaba bien, me estaba consumiendo por dentro. Pero tenía que ser fuerte, tenía que seguir las instrucciones del abogado Fernández. El jueves por la mañana, cuando todos salieron, aproveché para llevarle mis documentos al despacho. El abogado los revisó uno por uno. Perfecto, doña Esperanza. Las escrituras están en orden y a su nombre. No han hecho ningún movimiento todavía en el registro de la propiedad. ¿Eso se puede comprobar? Sí, y acabo de verificarlo. Voy a poner una alerta para que si alguien intenta hacer algún trámite con esta propiedad, nos avisen inmediatamente. ¿Eso se puede hacer? Sí, es una medida de protección. Y también voy a solicitar un certificado de libertad de gravamen actualizado. Así nos aseguramos de que su casa no tiene ningún problema legal. Me sentí un poco más tranquila. ¿Y ahora qué sigue? Ahora esperamos. Pero necesito que usted esté alerta. Si Javier le pide que firme algo, lo que sea, me avisa inmediatamente. No firme nada sin que yo lo revise primero. Y si insiste, dígale que necesita pensarlo, que quiere consultarlo con su médico. Invéntese lo que sea, pero no firme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, Javier ya estaba allí. Últimamente llegaba temprano con más frecuencia, como si estuviera vigilándome. Doña Esperanza, qué bueno que llega. Mire, tengo noticias. El estómago se me encogió. ¿Qué noticias? Hablé con el director de la residencia Los Naranjos. Le conté sobre usted y dice que hay una plaza disponible, pero solo por esta semana. Si no la toma, se la dan a otra persona. Presión. Estaba tratando de presionarme. Javier, ya te he dicho que necesito pensarlo. Ya lo sé, pero es que no quiero que pierda esta oportunidad. ¿Qué le parece si mañana vamos a conocer la residencia solo a verla sin compromiso? Mañana es viernes. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas, doña Esperanza? Yo la llevo por la mañana, vemos la residencia y por la tarde está de vuelta. 1 hora, máximo 2. No podía seguir negándome sin levantar sospechas. Pensé rápido. Está bien, pero quiero que vaya Elena conmigo. Vi cómo su cara cambiaba por un segundo. No le gustó eso. Elena trabaja los viernes. Puede pedir permiso. Si voy a tomar una decisión tan importante, quiero que mi hija esté allí. Javier apretó la mandíbula. Bueno, le diré que pida permiso. Esa noche Elena entró a mi habitación antes de dormir. Mamá, Javier me dijo que mañana vamos a ver una residencia. ¿De verdad estás considerando irte? Me senté en la cama y le hice señas de que cerrara la puerta. Cuando lo hizo, le hablé en voz baja. Mi hija, necesito que mañana estés muy atenta a todo lo que digan, a todo lo que me pidan, firmar a todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No podía decirle todo, pero sí algo. Solo confía en mí. Y no me dejes sola con Javier ni con ningún notario. Prométemelo. Elena me miró con preocupación. Mamá, me estás asustando. Solo prométemelo. Te lo prometo. El viernes amaneció nublado. Javier estaba nervioso, eso lo noté. Se movía inquieto, revisaba su teléfono constantemente. Elena pidió permiso en su colegio y a las 10 de la mañana salimos los 3 en el coche de Javier. La residencia Los Naranjos quedaba en las afueras de Valencia, en una zona que yo no conocía. Era un edificio grande pintado de amarillo con jardines y rejas altas. Nos recibió un hombre de traje que se presentó como el director. Señora Esperanza, bienvenida. Qué gusto conocerla. Su yerno me ha hablado maravillas de usted. Nos mostró las instalaciones, habitaciones pequeñas pero limpias, un comedor común, una sala de televisión, un jardín. Todo se veía bien, demasiado bien, como un hotel carcelario. ¿Y cuánto cuesta al mes?, pregunté. 2.500 euros mensuales. Incluye comida, cuidados médicos básicos, actividades recreativas. 2.500 euros. En un año serían 30.000 euros. Mi pensión era de 1.200 al mes. No me alcanzaría a menos que vendiera mi casa. Es mucho dinero, dije. Javier intervino. Pero doña Esperanza, con la venta de la casa puede pagar varios años sin problema. Ahí estaba, la venta de la casa. Siempre volvía a eso. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando se acabe el dinero? No se va a acabar, y si se acaba nosotros la ayudamos. Mentiras, todo eran mentiras. El director sonrió. Si gusta podemos preparar el contrato ahora mismo.
Y su yerno me comentó que tiene un notario amigo que puede ayudarla con la venta de la propiedad para facilitar el pago. Ahí estaba el notario. La trampa se estaba cerrando. No voy a firmar nada hoy, dije firmemente. Javier me miró. Pero doña Esperanza, he dicho que no. Si voy a tomar esta decisión necesito tiempo. Vi cómo Javier y el director intercambiaban una mirada que me confirmó lo que ya sabía, estaban trabajando juntos. Entiendo, dijo el director, pero como le comentó su yerno, la plaza solo está disponible esta semana. Pues si se va, se va. No voy a apresurarme. Elena, que había estado callada todo el tiempo, habló. Mi madre tiene razón. Es una decisión muy importante. Necesita tiempo. Javier la fulminó con la mirada. Elena, no te metas. ¿Cómo que no me meta? Es mi madre. Es tu madre y mi suegra, y yo solo quiero lo mejor para ella. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El director trató de suavizar las cosas. Bueno, no hay problema. Señora Esperanza, tómese su tiempo. Pero no mucho. Salimos de allí en silencio. En el coche Javier iba conduciendo con las manos apretadas en el volante. Elena iba en el asiento trasero mirando por la ventana, y yo iba delante sintiendo cómo la rabia de Javier llenaba el coche. No entiendo por qué es tan difícil para usted tomar una decisión, dijo de repente. Es por su bien. ¿No lo ve? Lo que veo es que me estás presionando y no me gusta que me presionen. No la estoy presionando, solo quiero que esté segura. Estoy segura en mi casa. El resto del camino transcurrió en un silencio tenso. Cuando llegamos, Javier se encerró en su habitación dando un portazo. Elena me miró con preocupación. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Después te explico, hija, pero gracias por apoyarme. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada. Escuché a Javier y Elena discutir en su dormitorio. No entendía las palabras, pero los tonos eran claros. Él estaba furioso. Ella me estaba defendiendo. A las 11 de la noche, cuando todo estaba en silencio, escuché pasos en el pasillo. Pasos que se detuvieron frente a mi puerta. Vi la sombra por debajo, la silueta de alguien parado allí durante 30 segundos que parecieron una eternidad. Luego los pasos se alejaron. No dormí en toda la noche. Me quedé despierta con el corazón acelerado, preguntándome hasta dónde era capaz de llegar Javier y temiendo descubrirlo. El sábado amaneció y yo seguía sin dormir. Me levanté temprano con los ojos hinchados y el cuerpo cansado, pero con la mente más alerta que nunca. Algo había cambiado anoche, esos pasos frente a mi puerta, esa sombra esperando, calculando. Javier estaba perdiendo la paciencia. Salí de mi habitación con cuidado. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina a prepararme un café cuando escuché voces en el patio. Me asomé por la ventana y vi a Javier hablando por teléfono, caminando de un lado a otro, gesticulando con la mano libre. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal era claro. Estaba molesto, frustrado. Después de unos minutos colgó y se quedó de pie allí mirando al suelo con las manos en la cintura. Me alejé de la ventana antes de que me viera. Estaba sirviendo mi café cuando él entró a la cocina. «Buenos días», dijo secamente sin mirarme. «Buenos días». Abrió la nevera, sacó zumo de naranja, lo sirvió y se fue al salón sin decir nada más. El ambiente en la casa era tenso, pesado como el aire antes de una tormenta. Elena bajó media hora después con los niños. Lucía y Mateo iban a ir a casa de unos amigos. «¿Dormiste bien, hija?», le pregunté cuando los niños salieron. «No mucho», admitió. «Javier y yo tuvimos una discusión anoche, por mi culpa». «No, mamá». «Bueno, sí, pero no es tu culpa», bajó la voz. «Él insiste en que vendas la casa. Yo le dije que es tu decisión, no la nuestra. Y se enfadó. Dice que soy una desagradecida, que solo pienso en mí». Se me partió el corazón. «Mi hija, yo no quiero causar problemas en tu matrimonio». «No estás causando nada, mamá. El problema es él». Se le quebraron los ojos. «Ya no lo reconozco. No sé qué le pasó». La abracé. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero no sabía si era una promesa que podía cumplir. Elena se fue a hacer recados y Javier aprovechó para acercarse a mí. Yo estaba en el salón doblando ropa limpia. «Doña Esperanza, necesitamos hablar». El tono de su voz era diferente, más duro, menos falso. «Dime». Se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. «Usted sabe que yo solo quiero lo mejor para esta familia, ¿verdad?» «Eso dices». «No es lo que digo, es la verdad. Y parte de querer lo mejor es tomar decisiones difíciles, decisiones que a veces no son populares,
pero son necesarias. ¿A dónde quieres llegar, Javier? Quiero llegar a que usted necesita vender esta casa. No es una sugerencia, es algo que tiene que pasar. Dejé la ropa que estaba doblando y lo miré. ¿Me estás amenazando? No la estoy amenazando. Le estoy diciendo la realidad. Esta casa es muy cara de mantener. El impuesto, los servicios, las reparaciones. Y usted ya no puede con eso. Yo pago mis impuestos. Yo pago mi parte. Su pensión no alcanza, doña Esperanza. Elena y yo hemos estado cubriendo gastos que usted no ve. Y ya no podemos más. Necesitamos ese dinero. Ahí estaba la verdad finalmente saliendo. Necesitaban mi dinero. Si necesitáis dinero, conseguid un trabajo mejor. Vi cómo su cara se ponía roja, cómo sus manos se cerraban en puños. Cuidado con lo que dice. ¿O qué vas a hacer, Javier? Se levantó bruscamente. Usted no entiende la situación en la que estamos. Tengo deudas, muchas deudas, y necesito ese dinero. Necesito esta casa. Por fin lo había dicho. Por fin se había quitado la máscara. Esta casa es mía, no tuya. Por ahora, dijo con una sonrisa fría. Pero las cosas pueden cambiar. Las cosas cambian todo el tiempo, especialmente para las personas mayores. Son tan frágiles, tan propensas a accidentes. Se me heló la sangre. Ahí estaba la amenaza directa. Aléjate de mí. ¿O qué? Va a llamar a la policía y les va a decir que su yerno está preocupado por su bienestar, que quiere que viva en un lugar más seguro. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que estás planeando. Javier se quedó quieto. ¿Qué dice? Me había delatado. Maldición. Pero ya no podía echarme atrás. Sé que tienes un notario corrupto. Sé que planeas falsificar documentos. Sé todo, Javier. Vi cómo su cara pasaba de la sorpresa a la furia en segundos. Se acercó a mí amenazante. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién? Eso no importa. Sí importa. Fue Elena. Estuvo hurgando en mis cosas. Elena no sabe nada, pero yo sí, y tengo pruebas. Javier se quedó en silencio procesando. Luego soltó una risa amarga. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas puede tener una vieja que ni siquiera sabe usar un teléfono? Las suficientes. No le creo. No tienes que creerme. Pero te advierto, Javier, si intentas algo, si me pasa algo, todo va a salir a la luz. Todo. Nos quedamos allí mirándonos. Dos enemigos finalmente sin máscaras. Cometió un error, doña Esperanza, dijo en voz baja. Un error muy grande al meterse conmigo. Se dio la vuelta y salió de la casa azotando la puerta. Me quedé allí temblando. ¿Qué había hecho? Acababa de mostrarle mis cartas. Ahora él sabía que yo sabía y eso me hacía aún más peligrosa para él. Corrí a mi habitación y llamé al abogado Fernández. Contestó al tercer timbre. Doña Esperanza. Abogado, cometí un error terrible. Le conté todo, la discusión, las amenazas, cómo le había dicho que tenía pruebas. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Doña Esperanza, esto cambia todo. Si él sabe que usted sabe, puede hacer dos cosas: abandonar el plan o acelerarlo. Y tengo miedo de que haga lo segundo. ¿Qué hago? Necesito que salga de esa casa. Ahora. Hoy mismo. Váyase con su vecina Pilar. Váyase a un hotel. Pero no se quede ahí. Y mis cosas, las cosas se reponen, su vida no. Empaque lo mínimo y salga. Yo voy a hablar con un contacto en la policía. Vamos a pedir una orden de alejamiento. Pero, doña Esperanza, escúcheme bien. Javier acaba de amenazarla directamente. Dijo que las personas mayores son propensas a accidentes. Eso es una amenaza de muerte. No puedo protegerla si no colabora conmigo. Salga de esa casa. Ya. Colgó. Me quedé allí sentada con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo se desmoronaba. Escuché el coche de Elena llegando. Entró con las bolsas de la compra silbando bajito, tratando de aparentar normalidad. «Mamá, ¿me ayudas a guardar?» Se detuvo al verme. «¿Qué pasó? Estás pálida». «Mi hija, necesito decirte algo muy importante». Y por fin le conté todos los mensajes en el teléfono de Javier, el plan para robar la casa, las amenazas, el abogado Fernández, todo. Elena se dejó caer en una silla con la cara blanca como el papel. «No puede ser verdad». «Es verdad, mi hija. Y tengo pruebas». «¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque no sabía si estabas involucrada. Porque tenía miedo de que le avisaras». Elena empezó a llorar. «Es mi marido. Es el padre de mis hijos. ¿Cómo pudo hacer esto?»
La abracé mientras lloraba. Mi pobre hija, mi pobre niña que creía haber encontrado al amor de su vida y resultó ser una serpiente. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Tú te vas a quedar aquí con tus hijos. Yo me voy a ir unos días hasta que esto se resuelva. No te vayas. Tengo que irme, hija, por mi seguridad. Empaqué una maleta pequeña mientras Elena me ayudaba todavía llorando. Ropa, documentos, medicinas, lo básico. Cuando terminé llamé a Pilar. Contestó enseguida. Doña Esperanza, Pilar, ¿puedo quedarme contigo unos días? Por supuesto. ¿Qué pasó? Te cuento cuando llegue. Tomé mi maleta y salí de mi casa sin saber cuándo volvería. Pilar me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas, hasta que estuve sentada en su salón con una taza de té caliente entre las manos. Le conté todo otra vez desde el principio. Ella escuchaba moviendo la cabeza incrédula. Ese desgraciado, dijo cuando terminé. Y Elena se quedó en la casa con los niños. No podía sacarlos de allí sin levantar más sospechas. Pero está enterada de todo ahora. ¿Y el abogado qué dice? Que va a pedir una orden de alejamiento, que Javier me amenazó directamente y eso es suficiente para actuar. Pilar se levantó y cerró todas las cortinas de su casa. Usted se queda aquí el tiempo que necesite, y ese maldito no va a saber dónde está. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me despertaba, cada coche que pasaba por la calle me hacía saltar. Estaba en casa de Pilar a solo 2 casas de distancia de la mía, pero me sentía como si estuviera en otro planeta. El domingo por la mañana Elena me llamó. Mamá, Javier está como loco. Pregunta por ti. Dice que ¿dónde estás? ¿Qué le dijiste? Que fuiste a Valencia a ver a tu prima Mercedes. Que te ibas a quedar unos días. Bien, eso está bien. Mamá, tengo miedo. Anoche lo escuché hablar por teléfono. Estaba furioso. Decía algo sobre que ya no puede esperar más, que tiene que acelerar todo. Se me heló la sangre. El abogado tenía razón, Javier iba a acelerar su plan. Mi hija, escúchame bien. No le digas dónde estoy. A nadie. ¿Me entendiste? Te lo prometo. ¿Y tú estás bien? ¿Te ha hecho algo? No, pero me mira raro como si yo también fuera su enemiga. Ten mucho cuidado. Y cualquier cosa te sales de esa casa con los niños. Colgamos. Me quedé allí sentada mirando el teléfono, sintiendo cómo la impotencia me consumía por dentro. El lunes por la mañana el abogado Fernández me llamó. Doña Esperanza, tengo noticias. Logré que un juez emitiera una orden de alejamiento temporal contra Javier. Tiene prohibido acercarse a usted. ¿Cómo va a saber que tiene esa orden? La policía irá a notificársela hoy por la tarde. Y también tengo otra noticia. Hablé con un contacto en la fiscalía. Con las pruebas que tenemos podemos presentar una denuncia formal por intento de estafa y amenazas. ¿Y eso qué significa? Significa que si procedemos, Javier podría enfrentarse a cargos penales. Podría ir a la cárcel. La palabra cárcel resonó en mi cabeza. El padre de mis nietos, el marido de mi hija en la cárcel. Doña Esperanza, ¿está ahí? Sí, abogado. Estoy pensando. Entiendo que es difícil, pero necesito que entienda algo. Este hombre la amenazó, planeaba robarle su patrimonio, y no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar. Usted tiene que protegerse. Lo sé. Sí, hagamos la denuncia. Perfecto. Puede venir mañana a mi despacho. Necesito que firme algunos documentos. Allí estaré. Esa tarde, mientras Pilar preparaba la comida, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Dígame. Señora Esperanza García, soy el agente Martínez de la Policía Nacional. Estamos en su domicilio para notificar a su yerno Javier Montero sobre una orden de alejamiento. ¿Puede confirmar su identidad? Sí, soy yo. Perfecto. Le informo que acabamos de entregarle la notificación. Él tiene prohibido acercarse a usted en un radio de 100 metros. Si lo hace, puede ser detenido. ¿Entendido? Entendido. Gracias, agente. Colgué. Ya estaba hecho. Javier ahora sabía que había movido mis piezas, que no estaba sola, que tenía respaldo legal. 5 minutos después, Elena me llamó llorando. Mamá, vinieron los policías. Le dieron unos papeles a Javier. Él está furioso. Rompió un plato, pateó una silla. Los niños están asustados. Cálmate, hija, respira. Dice que esto es tu culpa, que lo traicionaste, que te vas a arrepentir. Elena, sal de esa casa. Agarra a los niños y sal. No puedo. No tengo a dónde ir. Ven para acá con Pilar. Hay espacio. Javier no me va a dejar.
¿Cómo que no te va a dejar? Tú no eres su prisionera. Elena se quedó callada, demasiado callada. Mi hija, te está reteniendo. No es eso. Es que si me voy va a pensar que estoy de tu lado. ¿Y no estás de mi lado? Sí, mamá, pero es complicado. Es mi marido. Tenemos 2 hijos con él, una vida con él. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. Mi propia hija dudando, mi propia hija atrapada entre su lealtad hacia mí y su miedo de destruir su familia. Está bien, dije con la voz quebrada. Tú decide qué es lo que quieres hacer. Pero yo voy a seguir adelante con la denuncia con o sin tu apoyo. Mamá, no digas eso. Es la verdad, y tú vas a tener que elegir de qué lado estás. Colgué antes de ponerme a llorar. Pilar me abrazó. Dele tiempo. Está confundida, pero va a entender. Y si no entiende, entonces usted sigue adelante de todas formas. Porque esto no es solo sobre ustedes dos. Es sobre su vida, su seguridad, su patrimonio. Esa noche, alrededor de las 10, escuché ruidos afuera. Pilar y yo nos asomamos por la ventana. Era Javier parado en la acera mirando hacia la casa de Pilar. ¿Cree que sabe que está aquí?, susurró Pilar. No lo sé. Javier caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano mirando buscando. Después de unos minutos que parecieron eternos, se metió en su coche y se fue. Tengo que llamar a la policía, dije. ¿Para qué ya se fue? Pero estuvo aquí. Violó la orden de alejamiento. Llamé al número que me había dado el agente Martínez. Le expliqué lo que había pasado. Entendido, señora. Vamos a enviar una patrulla por la zona y voy a levantar un informe de la violación. Si vuelve a acercarse, llámenos inmediatamente. Esa noche Pilar y yo nos turnamos para vigilar. Ella dormía mientras yo vigilaba y luego yo dormía mientras ella vigilaba, como soldados en guerra, porque eso era una guerra. El martes por la mañana fui al despacho del abogado Fernández. Firmé la denuncia formal, intento de estafa patrimonial, amenazas, violación de orden de alejamiento. Mi mano temblaba ligeramente mientras estampaba mi firma en cada documento. Con esto la fiscalía citará a Javier, explicó el abogado. Tendrá que presentarse a declarar, y dependiendo de cómo vayan las cosas, podrían dictar una orden de detención. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Días, tal vez semanas. El sistema es lento, y mientras tanto usted se mantiene alejada de él y reza para que no haga ninguna tontería. Salí del despacho con más miedo que con el que había entrado porque conocía a Javier y sabía que un hombre acorralado es un hombre peligroso. La pregunta era, ¿cuán peligroso los siguientes días fueron los más largos de mi vida? Vivir escondida en casa de Pilar, sin poder salir, sin poder regresar a mi hogar, me estaba volviendo loca. Pero el abogado Fernández insistía era lo más seguro. Elena me llamaba todos los días, siempre llorando, siempre confundida. Javier la había convencido de que yo estaba exagerando, de que él nunca me haría daño, de que todo era un malentendido. Mi hija estaba atrapada en medio de una guerra que no sabía cómo pelear. El jueves por la tarde, una semana después de haber huido de mi casa, el abogado me llamó con noticias. Doña Esperanza, la fiscalía citó a Javier para mañana viernes a las 10 de la mañana. Tiene que presentarse a declarar. Y hay algo más. Mi contacto en la fiscalía me dijo que mientras revisaban el caso descubrieron algo interesante. Javier tiene antecedentes. Se me cortó la respiración. ¿Qué clase de antecedentes? Hace 7 años en Sevilla una mujer lo denunció por estafa. Era su suegra. Misma situación vivía con él y su primera esposa. Y él intentó quedarse con su propiedad falsificando documentos. El caso se cerró porque la señora retiró la denuncia, pero el expediente sigue ahí. El mundo se detuvo. Elena sabe esto. Lo dudo. Pasó antes de que se casaran o tal vez justo cuando empezaban. Dios mío. Entonces esto no es la primera vez. Es su forma de operar. Exactamente. Y eso nos da más fuerza en el caso. Demuestra un patrón de conducta. Colgué con las manos temblando. Javier era un depredador. Un depredador que buscaba mujeres con propiedades, se casaba con sus hijas y luego las despojaba de todo. ¿Cuántas más habría? ¿Cuántas ancianas habrían perdido sus casas por su culpa? Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en esa mujer de Sevilla. ¿Qué le habría pasado? ¿Por qué retiró la denuncia? La amenazaron, la presionaron. El viernes amaneció gris y frío. Pilar me preparó el desayuno, pero no pude comer. Tenía el estómago cerrado. A las 9 de la mañana el abogado me llamó. Doña Esperanza, Javier no se ha presentado a la citación. ¿Cómo que no se ha presentado? No ha llegado.
Y cuando la fiscalía ha intentado localizarlo en su casa, Elena ha dicho que salió temprano y que no sabe dónde está. El miedo me invadió. ¿Qué significa eso? ¿Significa que está huyendo o está planeando algo? Voy a pedir que dicten una orden de detención por incomparecencia. Y mientras tanto, doña Esperanza, necesito que tenga mucho cuidado. Abogado, tengo miedo. Lo sé, pero confíe en mí. Todo va a salir bien. Colgamos. Me quedé allí sentada mirando el teléfono, sintiendo cómo el pánico subía por mi garganta. A las 11 de la mañana, Lucía, mi nieta, me llamó llorando. Abuela, no sé qué hacer. Mamá y papá están discutiendo muy fuerte. Papá dice que todo es tu culpa, que has arruinado a la familia. Mamá te defiende, pero también llora. Y Mateo está escondido en su habitación. Cálmate, mi amor. ¿Tu papá está ahí ahora? Sí, está en el salón gritando. Dice que va a arreglar las cosas, que nadie lo va a humillar. Lucía, escúchame bien. Quiero que cojas a Mateo y os encerréis en vuestra habitación con el pestillo. ¿Me oyes? Sí, abuela. Y si tu papá intenta entrar o si pasa algo malo, llama al 112. ¿Entendiste? Tengo miedo. Lo sé, mi amor, pero sé valiente. Todo va a estar bien. Colgué e inmediatamente llamé a Elena. No contestó. Volví a llamar. Nada. Tercera llamada. Nada. Pilar, algo malo está pasando, dije levantándome. Tengo que ir a mi casa. Está loca. Javier está allí. Es peligroso. Mis nietos están allí. Mi hija está allí. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Pilar agarró las llaves de su coche. Entonces voy con usted, pero llamamos a la policía primero. Llamé al agente Martínez. Le expliqué la situación. Vamos para allá, señora. No entre en la casa hasta que lleguemos. ¿Me entendió? Entendido. Pilar condujo las 2 manzanas que separaban su casa de la mía. Cuando llegamos, vi el coche de Javier en la entrada. Las cortinas estaban cerradas. Todo parecía normal desde fuera, pero yo sentía que algo estaba terriblemente mal. Esperemos a la policía, dijo Pilar agarrándome del brazo. Pero entonces escuché un grito. El grito de Elena. No pensé, solo corrí. Salí del coche y corrí hacia mi casa. Pilar gritaba detrás de mí, pero yo no escuchaba. Solo escuchaba a mi hija gritando. Abrí la puerta con mi llave, entré corriendo y lo que vi me heló la sangre. Javier tenía a Elena agarrada del brazo, sacudiéndola. En la mesa del comedor había papeles, muchos papeles y una pluma. «¡Firma!», le gritaba. «¡Firma, maldita sea! ¡Suéltala!», grité. Javier se volvió. Cuando me vio, su cara se transformó. Ya no era el yerno educado, el supervisor de obra, el hombre de sonrisa falsa. Era un animal acorralado, peligroso. «Tú», dijo, soltando a Elena y caminando hacia mí. «Tú arruinaste todo». «Javier, aléjate de mi madre», dijo Elena poniéndose entre nosotros. «Quítate, Elena. Esto es entre ella y yo. No voy a dejar que le hagas daño. Yo solo quería lo que es justo. Yo mantuve esta casa. Yo pagué las facturas. Yo...». «Mentiras», dije con voz firme. «Yo pago mis impuestos. Yo compré esta casa con mi marido. Es mía». Javier se rió. Una risa amarga llena de veneno. «Tuya nada es tuyo, vieja. Ya estás acabada. Deberías estar muerta». Escuché sirenas afuera. La policía llegaba. Javier también las escuchó. Vi el pánico en sus ojos. Miró los papeles en la mesa. Miró a Elena, me miró a mí. Estaba calculando, buscando una salida. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. «Esto no termina». La puerta se abrió de golpe. Entraron 2 policías con las armas desenfundadas. «Manos arriba, aléjese de las señoras». Javier levantó las manos lentamente, pero me miraba. Me miraba con un odio tan intenso que sentí que me quemaba. «Javier Montero», dijo el agente Martínez entrando detrás de los otros policías. «Queda detenido por violación de orden de alejamiento, intento de coacción e incomparecencia ante la autoridad». Lo esposaron allí mismo en mi salón en mi casa. Elena lloraba abrazada a mí. Los niños salieron de su habitación pálidos, asustados. Cuando se llevaban a Javier, él se volvió una última vez. «Esto no termina», repitió. Pero yo ya no tenía miedo, porque esta vez yo había ganado. Los policías se llevaron a Javier. Nos quedamos en silencio procesando lo que acababa de ocurrir. Elena todavía temblaba en mis brazos. Lucía y Mateo nos miraban con ojos enormes sin entender del todo lo que pasaba. «Mamá, ¿qué son esos papeles?», preguntó Elena finalmente señalando la mesa. Me acerqué y los examiné. Eran documentos notariales.
Uno era un poder general para que Javier actuara en mi nombre. Otro era una autorización para vender mi casa. Y el tercero, el más aterrador, era un documento que me declaraba incapaz de administrar mis bienes por demencia senil y nombraba a Javier como mi tutor legal. Quería que yo firmara como testigo, susurró Elena. Me dijo que eran papeles del banco para un préstamo. Cuando me negué, se puso furioso. El agente Martínez, que había regresado después de meter a Javier en el coche patrulla, miró los documentos. Esto es un delito muy grave, señora. Falsificación, intento de estafa posible, suplantación de identidad. Su yerno se enfrenta a cargos muy serios. ¿Y ahora qué pasa con él?, preguntó Elena con voz temblorosa. Lo llevamos a comisaría. Pasará esta noche detenido y mañana irá a disposición judicial. El juez decidirá si decreta prisión provisional o lo deja en libertad con medidas cautelares. ¿Puede salir?, pregunté alarmada. Es posible, pero tendría una orden de alejamiento más estricta, y cualquier violación de esa orden significaría prisión inmediata. Mamá, dijo Elena cuando el agente se fue, lo siento tanto. Debí haberte creído desde el principio. Debí haber visto las señales. No es tu culpa, mi hija. Javier es un manipulador, un mentiroso profesional. Ha engañado a otras antes que a nosotras. Le conté lo que el abogado me había dicho sobre el caso en Sevilla. Elena escuchaba con horror. No lo puedo creer. ¿Se casó conmigo por la casa? No lo sé, mi hija. Quizás al principio te quería de verdad, pero el dinero lo cambió. O tal vez siempre fue así y solo lo ocultaba muy bien. Esa noche los niños durmieron con Elena en su habitación. Yo regresé a la mía, a mi cama por primera vez en más de una semana, pero no pude dormir. La casa se sentía diferente, como si hubiera sido mancillada por la maldad de Javier. A la mañana siguiente el abogado Fernández vino a visitarnos. Revisó los documentos que Javier había intentado que Elena firmara. Esto es oro puro para nuestro caso, prueba directa de intento de estafa. Y miren esto, dijo señalando el sello del notario en los papeles. Guillermo Segovia, es el mismo notario que estamos investigando por otros casos similares. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Elena. Javier va a comparecer ante el juez hoy. Yo estaré allí representando a su madre. Con estas nuevas pruebas voy a solicitar prisión provisional sin fianza. ¿Prisión?, susurró Elena. Sí, Elena. Tu marido ha cometido varios delitos graves, y con sus antecedentes el juez probablemente lo considere un riesgo de fuga. Elena bajó la cabeza. Podía ver el conflicto en su rostro. A pesar de todo, todavía era el padre de sus hijos, el hombre con quien había compartido los últimos 15 años de su vida. El abogado Fernández regresó por la tarde. Su expresión era de satisfacción. El juez ha decretado prisión provisional. Javier permanecerá en el centro penitenciario de Picassent mientras se instruye la causa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena. Eso depende de muchos factores. La investigación, las audiencias previas, la fecha del juicio. Podría ser desde unos meses hasta un año. ¿Y después? Después habrá un juicio, y con las pruebas que tenemos más las que seguramente aparecerán durante la investigación, es muy probable que sea condenado a varios años de prisión. Elena se llevó las manos a la cara. No sé si lloraba de alivio o de dolor. En los días siguientes nuestra casa se convirtió en un desfile de policías, investigadores y abogados. El caso había despertado el interés de las autoridades, especialmente cuando descubrieron la conexión con el notario Guillermo Segovia. Una semana después de la detención de Javier recibimos una visita inesperada. Era una mujer de unos 65 años, acompañada por el abogado Fernández. Doña Esperanza Elena, les presento a Mercedes Vidal. Es la hermana de Pilar y la ex suegra de Javier. Me quedé sin aliento. Era ella la mujer de Sevilla. Cuando Pilar me contó lo que estaba pasando, supe que tenía que venir, dijo Mercedes. No podía permitir que otra familia pasara por lo que yo pasé. Nos contó su historia. Era dolorosamente similar a la mía. Javier se había casado con su hija Raquel. Vivían en su casa en Sevilla, una propiedad valorada en unos 5 millones de euros. Poco a poco Javier comenzó a hablarle de vender la casa, de mudarse a una residencia, exactamente el mismo guión que había seguido conmigo. Un día encontré papeles que me nombraban incapacitada y a él como mi tutor legal. Cuando lo confronté se puso violento. Lo denuncié, pero entonces comenzaron las amenazas. No contra mí, sino contra mi hija y mis nietos. Me dijo que si seguía adelante con la denuncia nunca volvería a verlos. ¿Y retiraste la denuncia?,
dijo Elena en un susurro. Mercedes asintió. Lo hice por miedo, y fue el mayor error de mi vida, porque poco después de alguna manera consiguió que mi hija firmara papeles dándole poder sobre la casa. La vendieron, y él se quedó con casi todo el dinero. Le dio a mi hija lo mínimo para que no protestara, amenazándola siempre con los niños. Y a mí me dejaron en la calle. ¿Y tu hija permitió eso?, preguntó Elena horrorizada. Mi hija estaba tan manipulada, tan aterrorizada, que ya no sabía distinguir lo correcto de lo incorrecto. Javier la había aislado de todos, la había convencido de que yo estaba senil, de que no podía cuidar de mí misma. Cuando finalmente vio la verdad, él ya había desaparecido con el dinero. Y después vino a Valencia y me encontró a mí, dije sintiendo un escalofrío. El abogado Fernández intervino. No solo a ustedes. Estamos descubriendo más casos. Hay al menos 3 mujeres más en situaciones similares en diferentes ciudades. Y todas comparten el mismo patrón: Javier Montero como yerno y Guillermo Segovia como notario. ¿Una red?, preguntó Elena. Exactamente, una red dedicada a estafar a personas mayores con propiedades valiosas. Y creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Mercedes tomó mis manos. Por eso estoy aquí, para testificar, para que esta vez Javier no escape, para que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. La emoción me embargó. Esta mujer que había perdido tanto encontraba la fuerza para ayudarnos, para evitar que la historia se repitiera. ¿Qué pasó con tu hija?, preguntó Elena con voz queda. Los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas. Raquel tardó años en recuperarse. El daño psicológico que Javier le causó fue profundo. Ahora vive conmigo y mis nietos en un pequeño apartamento que pudimos alquilar. Poco a poco estamos reconstruyendo nuestras vidas. Esa noche, después de que Mercedes se fue, Elena y yo nos quedamos hablando hasta tarde. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando?, se lamentaba mi hija. ¿Cómo pude ser tan ciega? El amor a veces nos ciega, mi hija. Y Javier era muy bueno mintiendo. Pero tú lo viste. Tú sospechaste. Yo tenía la ventaja de la distancia. No estaba enamorada de él. Y aún así me costó aceptar la verdad. Elena me miró con sus ojos todavía enrojecidos de tanto llorar. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? ¿Cómo les explico a los niños que su padre es un criminal? ¿Cómo reconstruyo mi vida? La abracé con fuerza. Un día a la vez, mi hija. Un día a la vez. Y no estás sola. Me tienes a mí. Tenemos esta casa. Y somos más fuertes de lo que Javier jamás imaginó. Han pasado 3 meses desde ese día. 3 meses desde que vi a Javier siendo detenido en mi propia sala. 3 meses que cambiaron todo. El proceso legal ha sido largo y agotador. Javier intentó defenderse, contrató abogados caros, alegó que todo era un malentendido, que yo estaba senil, que había inventado todo. Pero las pruebas eran demasiadas, los mensajes recuperados del teléfono, las conversaciones con el notario corrupto, el antecedente en Sevilla, los testimonios de Tomás, del abogado Fernández, de Pilar, de Mercedes, de mis propios nietos que escucharon las amenazas. El notario también cayó. Resultó que tenía una red completa de estafas patrimoniales contra personas mayores. Javier era solo uno de sus clientes. Cuando la fiscalía revisó sus archivos, encontraron docenas de casos similares, ancianas que habían perdido sus casas, sus propiedades, sus ahorros. Todo por culpa de hombres como Javier y notarios sin escrúpulos como Segovia. Hace 2 semanas el juez dictó sentencia. Javier fue condenado a 10 años de prisión por estafa agravada, falsificación de documentos, amenazas, coacción y violación de orden de alejamiento. 10 años. No es suficiente por todo el daño que causó, pero es algo. Es justicia. Elena se divorció de él. Fue lo más difícil que ha tenido que hacer en su vida, pero lo hizo. Por ella, por sus hijos, por mí. Los primeros días lloraba día y noche sintiéndose culpable, preguntándose cómo no vio las señales. Yo le decía lo que era verdad, que Javier era un manipulador profesional, un mentiroso experto, que ella no tuvo la culpa de nada. Mis nietos están en terapia. Lucía, mi nieta de 14 años, me dijo hace unos días: «Abuela, pensé que mi familia se iba a destruir, pero creo que solo nos salvamos a tiempo». Esas palabras me hicieron llorar porque tenía razón. A veces hay que destruir lo enfermo para salvar lo que todavía está sano. Hoy es domingo. Estoy sentada en el salón de mi casa, casa la que compré con mi Fernando hace 40 años, la que estuve a punto de perder. Las escrituras siguen a mi nombre,
protegidas ahora con un candado legal que el abogado Fernández puso para que nadie pueda hacer trámites sin mi presencia física y mi huella digital. Elena está en la cocina preparando paella, como le enseñé cuando era niña. Lucía y Mateo están en el patio jugando con el perro que adoptamos hace un mes, un callejero que ahora tiene hogar igual que nosotros. Pilar y Mercedes vienen en camino con un postre casero. La casa está llena de vida, otra vez de risas de paz. Pero no voy a mentir, las cicatrices están ahí. A veces me despierto en la madrugada con el corazón acelerado pensando que escucho pasos frente a mi puerta. A veces veo a un hombre en la calle que se parece a Javier y el miedo me paraliza. A veces me pregunto si debí haber visto las señales antes, si pude haber evitado todo esto. El abogado Fernández me dice que eso es normal, que el trauma no desaparece de un día para otro, que sanar lleva tiempo. Y tiene razón. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día me siento un poco más fuerte. Aprendí muchas cosas en estos meses. Aprendí que la edad no te hace débil si no lo permites. Aprendí que tener miedo no significa ser cobarde. Aprendí que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Aprendí que la familia verdadera es la que te protege, no la que te traiciona. Y aprendí algo más importante, que nunca, nunca es tarde para defenderte. Mucha gente me pregunta si perdoné a Javier. La respuesta es no. No lo he perdonado y tal vez nunca lo haga. Porque el perdón no es algo que se debe a alguien solo porque sí. El perdón se gana. Y Javier nunca mostró arrepentimiento. Hasta el final, hasta la última audiencia, siguió culpándome a mí diciendo que yo le arruiné la vida. Pero yo no necesito perdonarlo para estar en paz. Encontré mi paz en otra parte, en mi casa, recuperada, en mi hija libre, en mis nietos seguros, en saber que hice lo correcto aunque fue lo más difícil. Elena se asoma desde la cocina. Mamá, ven a probar el sofrito. Creo que ya está en su punto. Me levanto y camino hacia ella. Mi hija, que ha pasado por el infierno y ha sobrevivido. Está más delgada, con algunas canas nuevas, pero sus ojos vuelven a tener ese brillo que Javier le había robado. La abrazo por sorpresa. ¿Y eso, mi? Pregunta sorprendida. Por ser valiente, por elegir lo correcto aunque fuera difícil. Ella se ríe suavemente. Lo aprendí de ti, mamá. Suenan las risas de los niños desde el patio. El teléfono suena, es Pilar diciendo que ya están llegando. La paella huele deliciosamente. El sol entra por las ventanas iluminando esta casa que casi perdí, esta casa que es testigo de nuestra historia, de nuestro dolor, pero también de nuestra redención. Soy Esperanza García, tengo 67 años y esta es mi casa. La casa que construí con mi marido, la casa donde crié a mi hija, la casa donde ahora mis nietos crecen seguros. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar jamás. Si alguien está leyendo esta historia y se siente identificado, si alguien está viviendo algo parecido, quiero decirte esto: no estás solo. No estás loca. Si sientes que algo no está bien, confía en tu instinto. Las personas mayores no somos tontas solo porque tenemos años. Tenemos experiencia, tenemos sabiduría y tenemos derechos. No dejes que nadie te quite lo que te costó una vida construir. No dejes que nadie te haga sentir que eres un estorbo, una carga, algo de lo que hay que deshacerse. Tú vales, tu vida vale, tu patrimonio vale, y mereces respeto. Si necesitas ayuda, búscala. Habla con un abogado, con la policía, con un vecino de confianza, con quien sea, pero no te quedes callada, porque el silencio es el mejor aliado de los abusadores. Yo tuve suerte. Tuve a Tomás, que recuperó esos mensajes. Tuve al abogado Fernández, que me defendió. Tuve a Pilar, que me dio refugio. Tuve a mi hija, que al final me eligió a mí. Pero sé que no todos tienen esa suerte. Por eso es importante crear redes, buscar apoyo, no quedarse aislada. La casa está llena de aromas, de voces de vida. Mi casa, mi hogar, mi victoria. Y aunque las cicatrices permanecen, aunque a veces el miedo regresa en las noches oscuras, sé que soy más fuerte que antes. Sé que puedo enfrentar lo que venga. Sé que esta casa, la casa que construimos, seguirá en pie mucho después de que yo me haya ido, testimonio de una mujer que se negó a ser víctima, que se negó a ser silenciada, que se negó a rendirse. Y esa mujer soy yo, Esperanza García, una vieja que todavía tiene colmillos. Fin.